Las religiones imperiales presentan unas características generales que de modo muy sucinto se van a exponer a continuación. Lo que nos encontramos, en primer lugar, es lo que una parte de la investigación ha denominado hábitat circunscrito. La finalidad de incidir en este hábitat circunscrito es para intentar explicar por qué no se sale de unos contextos territoriales y sociales cada vez más desigualitarios, cómo las poblaciones no emigran. Y el problema justamente es que la emigración determinaría una pérdida de la calidad de vida. Por supuesto, las justificaciones religiosas y las justificaciones ideológicas incidirían aún en mayor medida en que la pérdida sería también de calidad simbólica, peligrosidad de lo que no es el territorio grupal. Ahí nos permitiría ahondar un poco en un proceso tan complejo como el que nos encontramos analizando, que es que progresivamente nos encontramos con sociedades que aceptan una mayor desigualdad. Sociedades que parten de momentos de igualdad o una cercanía muy clara en el estatus de unos y otros, incluso sociedades con estatus adquirido, es decir, que son tus actos los que te llevan a que tengas un estatus determinado en la sociedad, es el cumplimiento de una serie de ritos los que te llevan a tener una posición determinada dentro de la sociedad, muy particularmente el cumplimiento del rito de la iniciación te lleva a ser un miembro de pleno derecho dentro de esa sociedad. Por tanto, todo el mundo tiene que pasar por esos rituales y si no pasan, no llegan, alcanzan ese estatus, es decir, estatus adquirido, y nos encontramos con sociedades con un estatus adscrito tan extraordinario como que los hijos de los gobernantes son ya tenidos, hagan lo que hagan, sin necesidad de cumplir ninguna aportación especial al grupo social, son tenidos como del máximo estatus. Incluso llegaremos hasta el límite en estas religiones imperiales, algunas de ellas, que estiman que los soberanos son seres divinos, son seres sobrenaturales, por encima de los seres humanos comunes. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuáles son las contrapartidas a esta progresiva elitización y progresiva desigualdad cada vez más profunda? ¿Cuáles son las contrapartidas a esa aceptación? Pues muy probablemente tienen que ver con esos hábitats circunscritos, que son hábitats ordenados, son territorios ordenados, territorios en los que hay unas fuertes inversiones en irrigación, en delimitación, que se asocia ese territorio ordenado con el orden ritual, con la ordenación ritual. El orden, la contrapartida a la desigualdad es el orden. Otra contrapartida es en la gestión de las crisis algún tipo de redistribución pautada. Es decir, que no quedan todos los sometidos a algún problema, alguna crisis, no quedan a merced de ellos mismos, sino que hay una redistribución de unos hacia otros. Esa redistribución lo que lleva es a que ciertas élites controlen una parte importante de la producción con la finalidad de, en principio, plantear esa redistribución pautada, aunque finalmente lo que hace es acumular un mayor número de riqueza cada vez en mayor medida en las manos de estas élites. A su vez, lo que hace es la complejización, lo que
determina es la complejización del sistema social. ¿Cómo se hace en las religiones imperiales? Porque esto puede hacerse de una manera que lleve a la misma conclusión, pero no con tal elitización y desigualdad. Pues en las religiones imperiales, esta complejización del sistema social, esta redistribución, se hace por medio de la concentración del poder decisorio en un grupo muy reducido, que es quien tiene el control de las decisiones, el control económico y, por supuesto, utiliza los mecanismos religiosos para todo ello. ¿Cómo determinan esa progresiva elitización? Mermando los mecanismos del consenso que pudiesen existir con anterioridad. Se merman los mecanismos de consenso y se concentra la capacidad decisoria en un grupo muy reducido. Lo que lleva es a una piramidalización de la sociedad. Una piramidalización en la cual cada vez el vértice superior de la pirámide es más estrecho. Esto es una de las características de las religiones imperiales. Otra contrapartida, otra característica es que la capacidad de decisión concentrada en tan pocas manos lleva a que las soluciones ante crisis sean muy rápidas, porque justamente los complejos mecanismos de consenso que podían limitar la operatividad en sociedades más horizontales no funcionan en estos casos, se concentra. Y, por tanto, hay una multiplicación. Es mucho más fácil que se produzca muy rápidamente la multiplicación de quienes se encargan de resolver todos estos asuntos. Los especialistas y especialistas a tiempo completo se multiplican los burócratas con técnicas de control de la complejidad cada vez mayor del sistema económico, con el desarrollo de técnicas de memorización, escritura y justificación de la dificultad en la adquisición del saber, que lleva a la gestación de estas castas de burócratas. A la adquisición del saber tiende a complicarse, a hipervalorarse el papel de estos nuevos especialistas, estos escribas y estos letrados, que a su vez lo que conocen, lo que construyen, lo imaginan como una escritura de los dioses. Este desarrollo de los burócratas que entremezclan el control económico con el control político y con el control religioso. También se multiplican los especialistas a tiempo completo dedicados a la artesanía, a las artes suntuarias, que lo que generan son productos que evidencian la diferenciación del consumo de la élite, pero también del consumo para las divinidades, el arte para los dioses, el arte religioso. Encontramos que en muchas de estas sociedades el arte religioso todavía lo admiramos por lo extraordinario y lo grandioso que es, porque justamente estos especialistas tienen también la finalidad de multiplicar los valores extraordinarios simbólicos de las obras que nosotros entendemos como obras de arte, ¿no? Que para ellos, evidentemente, son obras para los dioses, obras de manifestación del poder de los dioses, que a su vez es manifestación del poder de las élites que los producen. Y claro, los especialistas en el control del sistema, en ese control ideológico no violento, que frente al control violento es mucho menos costoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Es decir, que la religión se convierte en un elemento clave. En un elemento clave, el control ideológico es un control mucho más suave, por una parte,
desde el punto de vista de la violencia que se ejerce, pero mucho más intrincado desde el punto de vista de la manipulación de las creencias, de la manipulación de las mentes que producen estos burócratas sacerdotes especialistas en el control del sistema. Y además nos encontramos con el gran desarrollo de lo que a nosotros nos interesa muy particularmente en estas religiones imperiales, el desarrollo de los especialistas en la justificación ideológico-religiosa, que, entre otras cosas, lleva, y esto es una característica típica de las religiones imperiales, al encumbramiento de los reyes. El encumbramiento de los reyes que se convierten en los elementos clave en la identidad religiosa de estas sociedades. Se potencian los medios de control no violento por medio de la ideología imperial, los mecanismos de justificación de la preeminencia de la élite y muy especialmente de sublimación del poder tiránico por medio, de, entre otras cosas, de la simbología real y de la caracterización de los monarcas como padres bondadosos, como reyes salvadores. Son, en última instancia, reyes sacerdotes y, en algunos casos, llegan al límite de convertirse en reyes divinizados. Divinizados incluso de tal modo que están al margen de las normas humanas. Por ejemplo, a muchos de ellos, o a algunos de ellos, no se les aplica el tabú del incesto y, por tanto, no encuentran alguien de su mismo estatus con quien tener hijos que sus propios hermanos o hermanas. Esto nos lo encontramos y es un incesto de estatus que caracteriza a estas religiones imperiales. Por ejemplo, los reyes de Egipto o los reyes de Perú tienen esta característica, o los de Hawái también tenían esa característica. Generan un más allá y un mundo sobrenatural a la imagen de la jerarquización en la tierra. Por ejemplo, en Mesopotamia, los hombres existen para servir a los dioses y trabajar para ellos. Si no, serían destruidos. Si molestasen, serían destruidos. En Egipto es el rey el garante del orden cósmico. En su calidad de ser semidivino, es el mediador entre los hombres y los dioses. Se convierte a su vez en Dios tras su muerte. O en China, el emperador es el mediador entre el cielo y la tierra. Es el único verdadero ser humano, el único verdadero hombre. Por tanto, lo que nos encontramos es, frente a otras sociedades en que los reyes se divinizan, en este caso lo que se deshumanizan son los súbditos. Los súbditos son menos que seres humanos. El ser humano, el hombre con mayúsculas, sería solo el rey, solo el emperador. A su vez, lo que nos encontramos es una potenciación de la justificación del papel de los especialistas religiosos, con lenguajes progresivamente más complejos, teologías cada vez más complejas, apelando al misterio, a los saberes no abiertos a cualquiera, es decir, a una elitización sacerdotal, unas escrituras cada vez más complejas, por supuesto el desarrollo de conocimientos diversos y cada vez más complejos, calendarios, técnicas de sanación, rituales, simbología, etc. En estas sociedades la clave es el orden. La clave del control social es el buen funcionamiento. Y para ese buen funcionamiento de todo el sistema, el elemento fundamental es el rey, el emperador. Es la pieza fundamental del sistema político y religioso. Se generan, por tanto, unas sociedades en que los pobladores se convierten en súbditos con un papel secundario, basado en todas estas justificaciones religiosas, y se exacerba la adscripción del estatus. La identidad colectiva radica en el soberano. La colectividad que se autoidentifica en torno a unos puntos de vista partidos
¿dónde encuentra su razón de ser? En el soberano. Si crece el territorio controlado por el soberano, más gente se incluye y se identifica en torno a ese soberano. No son las ideas religiosas, por tanto, las que construyen la identidad, sino que es el propio soberano el que construye, la figura del soberano la que construye la identidad, porque el soberano es el garante del buen funcionamiento del sistema, el garante del orden, el garante de que la justicia se haga, pero también el garante en muchos casos de que las cosas funcionen como tienen que funcionar, que la tierra pueda ser labrada, que la tierra pueda producir frutos, etcétera. Esa es la clave de los modelos imperiales. Y uno de los modelos imperiales con la mayor perduración fue justamente el modelo imperial chino, que perduró hasta 1912.